Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a otro jueves de Entre Animales. Estamos aquí entre animales humanos hablando de animales no humanos. En la tarde de hoy, bueno, muy a propósito de Semana Santa, sé que muchos van a tener la oportunidad de salir, de viajar y estando en un país como Costa Rica, la posibilidad de cruzarnos con fauna silvestre es casi que un hecho, así que es más una probabilidad que una posibilidad, así que es importante eh, esta charla de hoy, justo sobre un poco la responsabilidad que tenemos como turistas y cómo podemos llegar a impactar de manera positiva o negativa con algo tan aparentemente sencillo e inofensivo como una foto. Pero bueno, dejemos que sea la experta en el tema, Adriana Aguilar, que nos acompaña hoy. Adriana es la gerente de mercadeo del Proyecto Asís, que es un santuario de vida silvestre que espero conocer pronto. Una parte integral de la misión del proyecto es educar, justamente lo que veníamos hablando, al público sobre el lado más oscuro del turismo de vida silvestre y el conflicto entre humanos y vida silvestre. Todos los animales en las instalaciones del proyecto ASIS fueron decamisados por SINAC o heridos debido a interacciones negativas con las personas. Así que, ¿quién mejor que Adriana para hablarnos de este tema de Stop Animal Selfie? Adriana, ¿estás por ahí? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Adriana, pues felices de tenerte con nosotros. Creo que vamos a aprender mucho y va a ser una charla muy práctica, de verdad. Muchas gracias, Adriana. Y bueno, te dejo todo, estamos en tus manos. Bueno, muchas gracias, Marce, y primero que todo también agradecer la oportunidad por estar con ustedes, sobre todo porque calza en un momento perfecto, como lo decías, vísperas a Semana Santa, donde sí, los encuentros con fauna silvestre son muchísimo más frecuentes y pues la idea es que hoy hagan lo que yo hago cada vez que tengo que leer mis mensajes de texto y siempre lo digo de esta forma jocosa. Si no me pongo mis lentes, los veo borrosos. Entonces, mejor con mis lentes para verlos apropiadamente. Yo digo que igual nos pasa con fauna silvestre. Estos últimos años la hemos visto un poquito borrosa porque hay información que se nos da frecuentemente por internet, por redes sociales, por programas televisivos que nos hacen creer un concepto de que son a veces hasta peluches adorables, por decirlo así, pero lo que queremos es motivar esta responsabilidad de poder interactuar con ellos de una forma que no sea estresante para el animal y tampoco sea una situación de riesgo para la persona o para la familia. Entonces, esta charla nos ha gustado mucho desde que nos hicimos parte de la campaña Stop Animal Selfies, poder compartirla con instituciones interesadas, tanto locales como extranjeras, y pues es un gustazo poder hacerlo con ustedes también hoy. Marce me va a asistir en la presentación, así que Marce, podemos empezar con la primera filmina. Eh, Pensaría yo, y si no es así, los invito a que investiguen sobre esta organización que es Protección Mundial Animal o World Animal Protection, que se han dedicado muchísimo también a dar visibilidad al problema de lo que está sucediendo con fauna silvestre en el mundo. De hecho, el tema nos llega a nosotros de cómo nace la campaña Stop Animal Selfies de primera mano por parte de ellos, porque en el 2017 ellos hicieron este reporte que se llama Un acercamiento a la crueldad. Quien guste tener acceso, yo tengo el reporte completo y con mucho gusto a través de Marcela se los puedo hacer llegar. Y la campaña para el país nace a raíz de este reporte que envía Protección Mundial Animal, donde se veía el impacto nocivo de los selfies con la vida silvestre, específicamente en Amazonas, pero a raíz del estudio se pudieron dar cuenta que es un tema generalizado a Latinoamérica y pues también a nivel mundial. Entonces, en octubre del 2017 recibimos el correo con este reporte, lo leemos acá en Proyecto Asís, y realmente sí nos preocupa muchísimo porque vemos que lo que es la parte de turismo, que es uno de los mercados más fuertes a nivel mundial, y si lo trasladamos a nivel local, pues es uno de los mercados que realmente necesitamos en el país para tener siempre una economía muy activa, es el que más tiene impacto negativo sobre la vida silvestre. En ese momento quisimos apropiarnos de la situación y decir, bueno, vamos a informar a nuestros colegas que nos ayudan acá en el santuario, porque nosotros todos los días operamos tour educativo como una forma de financiamiento para el santuario
Y quisimos que tanto hoteles locales como, por ejemplo, tour operadores que trabajaban con clientes y nos lo hacían llegar por acá, también se dieran cuenta de la situación y pudieran firmar en ese momento una petición en línea que pedía que se detuvieran las actividades de crueldad animal. A veces pensamos en crueldad animal como maltrato físico en el cual yo puedo ver que el animal realmente está lastimado, pero vamos a ver que crueldad no necesariamente hay que llegar a ese tipo de maltrato físico para considerarlo de esa forma. ¿Cuál era el objetivo de Protección Mundial Animal con este estudio? Era concientizar a los turistas para que dejaran de pagar para que los animales silvestres fueran usados como accesorios en fotografías. Entonces vamos a ver un poquito la parte más relevante del estudio. Marce, podemos ver la siguiente. Y por ejemplo, solamente hablando de América Latina, el 54% de las 249 atracciones, pensemos en el 2017, que fue cuando esto se publicó, que ellos encontraron, vieron que sí, que habían actividades que ofrecían contacto directo con fauna silvestre para poder tomarse fotografías o selfies. De estas atracciones, un 35% utilizaban comida para atraer animales silvestres y un 11% también ofrecían oportunidad de nadar con animales. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que nosotros hemos tenido como experiencia desde el año 2011, el proyecto así se inicia aproximadamente en el año 2000 aquí en la zona de San Carlos. Estamos muy cercanos a La Fortuna. Esta zona es riquísima en biodiversidad porque estamos hablando de bosque lluvioso y en el 2011 que nosotros empezamos a atender turistas extranjeros y locales, vemos que siempre había un deseo, ¿verdad? Un deseo de poder tener algún tipo de interacción con fauna. Nos pasó, para ser muy sinceros con ustedes, porque siempre pensamos que es mejor hablar de los errores que cometimos para ver por qué tomamos la medida, que teníamos, por ejemplo, por acá, dos especies particularmente que eran como muy icónicas. Teníamos una chancha de monte, Perlita, que Perlita había sido una bebé huérfano que había llegado acá al santuario, producto de que un cazador había matado a su mamá, y pues se habituó mucho al contacto humano, por eso no fue reintroducida a su hábitat. Luego, con los años, llegó Jessica, una mona araña, y no me malinterpreten que tengan nombres porque no es por tema de mascotización, sino que es un tema más fácil para el reporte clínico, decirle al veterinario, se me enfermó Jessica, inmediatamente le hace el cálculo, Jessica, mona araña, adulta, etcétera, ¿verdad? Que decir el mono con el chip número tal o decir el animal en el recinto tal, ¿verdad? Entonces, Jessica venía muy mal acostumbrada a darle la mano a las personas, porque estaba habituada en la casa donde la tenían, que la tenían dentro de una pequeña jaula y la gente tenía contacto físico con ella. Nosotros sabíamos que mucha gente tenía el concepto de que los chanchos de monte son animales súper agresivos por naturaleza, que te van a atacar inmediatamente si te ven, etcétera. Entonces quisimos darles a conocer que, por ejemplo, en el caso de esta chanchita de monte, que se acercaba cuando las personas llegaban al recinto y se acostaba para que le rascaran la panza, queríamos enseñar la parte de que son seres sintientes. Entonces, que lo trates bien o mal, el animal va a reaccionar de una forma u la otra. Jessica, al sacar la mano, no sé si están familiarizados con monos araña, no vemos el dedo pulgar, solamente vemos estos 4 dedos en sus manos, en las patas, y observamos los pulgares. Entonces había un tema interesante ahí de anatomía que podíamos mostrar cuando ella sacaba la mano del recinto, pero nadie entraba al recinto a estar en contacto con ella ni con la chanchita de monte. Por ejemplo, teníamos bebés, monos cara blanca en ese momento y tuvimos cualquier cantidad de solicitudes de papás diciendo, mire, este es el viaje de la vida para mis hijos, o personas que decían, vea, es que yo tengo una enfermedad y ya estoy en una situación avanzada y mi sueño es poder cargar un mono, entonces quisiera que ustedes me permitieran la situación. Y pues nosotros en algún momento dado accedimos a esto, sobre todo cuando habían padres casi que rogando por el tema para sus hijos. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta de dos cosas. Una, cuando un turista viene a un tour de fauna silvestre, generalmente se hace el aire fuera en un espacio abierto, lo primero que hace es colocarse repelente para insectos. Entonces, nunca se lavaban las manos. Entonces, tener ese contacto con la mano de Jessica y que luego Jessica pudiera chuparse ese sobrante de repelente, la podía enfermar. A mí me pasó que durante mi tiempo de embarazo,
esa chanchita de monte adulta que se acercaba desde el recinto un poquito más cerca, ¿verdad?, de las personas, me odió todo el embarazo. La cuestión hormonal de uno cambia y yo no podía pasar frente al recinto porque siempre me chasqueaba los dientes. Y después los monitos cara blanca que en ese momento estaban, que eran bebés, cada vez que tenían una experiencia con alguien de que los alzaran, eh, siempre se orinaban y nos dimos cuenta que era un tema de miedo. Entonces decidimos completamente quitar la práctica. Para que vean que esto, creo que todos los que hemos trabajado con fauna silvestre en algún momento dado hemos cometido el error, porque antes de que la ley de conservación de vida silvestre fuera modificada en varios aspectos, pues tal vez era una práctica que se daba en algunos sitios de manejo. No quiero decir que todos, pero a mí me gusta poner nuestro ejemplo para que también vean que de los errores aprendimos. Y por ejemplo, también decíamos, si nosotros permitimos este contacto bajo un ambiente controlado acá, en cierta forma estamos generando un deseo para que esa persona quisiera llegar a replicarlo en otro lugar o incluso en su propia casa, pensando que puede adquirir este animal como mascota. Entonces dijimos, no podemos hacer esto porque entonces estaríamos en contra de lo que queremos hacer, que es hablar de conservación, que es hablar de bienestar animal, y la práctica se dejó de hacer. Entonces, para que vean que a pesar de que no fuimos un caso de estudio para protección mundial animal, posiblemente hubiésemos estado dentro de este porcentaje de atracciones que ellos encontraron, que sí, que había alguna especie de contacto directo con la fauna. Si quieres pasar a la siguiente, Marcia. Hoy en día, por ejemplo, todos hacemos uso de las redes sociales y yo creo que a partir de hoy, después de esta charla, posiblemente no se extrañen si empiezan a ver algunas situaciones de fotografías o videos donde haya contacto con fauna silvestre, tal vez un poquito más frecuente, porque es interesante cuando de repente uno no conoce del tema y ya cuando se abre un poquito la puerta y empezás a ver esto con ojos diferentes, como digo yo, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las situaciones que mencionaba Protección Mundial Animal, de los estudios que ellos hicieron. Obviamente no hay leones en Amazonas, pero es como para demostrarles que sí, que hoy en día todavía esto es muy frecuente en redes sociales y vamos a ver el impacto fuerte que esto tiene a la hora de hablar de estos selfies negativos con fauna. Pasamos a la siguiente. Entonces, por ejemplo, imagínense pensando solamente en la plataforma de Instagram del 2014 al 2017, estamos hablando que ya han pasado 5 años, casi 6 años, había un aumento del 292% en el número de selfies con vida silvestre publicados. ¿Cuánto ha crecido Instagram a la fecha? ¿Cuál es la otra plataforma que hoy en día, porque esto de las redes sociales, hoy es Instagram, ahora es TikTok, mañana puede ser otra nueva, entonces la que esté en el trending es la que va a tener en la cantidad de seguidores, que es una locura, y por supuesto que al estar esto expuesto le llega a muchísima más gente, y yo siempre digo, bueno, si yo tengo mis redes sociales, si yo posteo algo, si tengo 100 personas que me ven, entonces esas 100 personas, si replican lo que yo posteo, entonces imagínense el alcance exponencial que eso puede llegar a tener. Vean que, por ejemplo, en el estudio ellos pudieron observar que más del 40% de las fotos eran selfies malas. ¿Y aquí qué decía Protección Animal Mundial que era un selfie mala? Precisamente ese contacto directo con la fauna silvestre. Cuando ya las personas tenían algún tipo de conocimiento o eran educados sobre este tema, ¿verdad? Todo el detrás de escenas que los animales pasaban, porque vos puedes llegar a un sitio y puedes ver al animal bien y puedes pensar, yo no estoy haciendo nada malo, yo no maltraté al animal por tenerlo aquí para tomarme la fotografía, pero como les digo, no es un tema de maltrato físico, de golpearlo, es un tema de que no le estoy permitiendo calidad de tiempo de descanso. Posiblemente el animal no se está alimentando bien, posiblemente ese animal está sufriendo de estrés porque no quiere ser sujetado. Entonces, eso también es maltrato animal. Y como ven, más del 40% de las fotografías eran selfies malos. Entonces, es interesante porque ya empezamos a ahondar más en el estudio y podemos ver en la siguiente diapositiva que, Marce, si quieres pasas la otra. Que, por ejemplo, si lo trasladamos a nuestro país, en la parte turística,
Un país que es muy fuerte para nosotros y que es muy importante en la economía de Costa Rica es Estados Unidos. Y es un país que en ese momento tenía un 27% de estos selfies negativos con fauna silvestre. Después se hablaba de Australia también, se hablaba incluso de Brasil, de Reino Unido. Entonces, Costa Rica, que siempre ha sido un país que ha querido destacar en la parte de conservación, en la parte de educación ambiental, en la parte de protección, no fue la excepción y también salió a relucir en este estudio. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver que nosotros, por ejemplo, sí ocupábamos un rango importante. Como les digo, este tema de crueldad no visualizamos que, por ejemplo, tener un contacto directo con un animal, llamemos el que es hoy el más buscado, el más querido, tanto por los locales como por los extranjeros, que es el perezoso, son animales que necesitan un tiempo de descanso mucho mayor a cualquier otro mamífero. Entonces, imagínense tener un perezoso que esté disponible, por decirlo así, de 8 de la mañana a 6 de la tarde para que pase X cantidad de personas todos los días para tener esa oportunidad maravillosa que es el sueño de sus vidas, y el animal sin poder comer, sin poder descansar, sin poder hacer tal vez sus necesidades con la frecuencia con que, perdón, de la forma en que quiere hacerlo. Y posiblemente cuando las personas se van, no es que está en el mejor de los recintos, sino que posiblemente está en un área restringida donde quizás hasta no se puede ni mover bien. Entonces los animales empiezan a presentar ciertas situaciones físicas de deshidratación, de hinchazón, de infecciones, de situaciones que realmente les empiezan a comprometer su bienestar físico. Y esa es la parte que lamentablemente para las personas en este negocio es simplemente un objeto que si ya no me sirve lo reemplazo por otro. ¿Cuáles son los animales que más se utilizan en este tipo de situaciones? Animales muy jóvenes, animales ojalá que se hayan arrebatado de sus madres, porque son los animales más dóciles, por decirlo así, para poder funcionar para este tipo de negocio. Si quieres, pasamos a la siguiente. Entonces, por ejemplo, dentro de algunos resultados importantes que ellos tuvieron en este estudio, es que en ese momento habían movilizado más de 800,000 personas en todo el mundo para poder tomar una actitud diferente ante estas cosas, para que este tipo de turismo no se promoviera más. Y en ese momento que una de las plataformas más importantes, y hasta la fecha sigue siendo también importante, como lo es TripAdvisor, y también la agencia Expedia, por ejemplo, fue fantástico que ellos dejaran de promover este tipo de atracciones. A nosotros nos pasó, porque nosotros tenemos una cuenta en TripAdvisor, que nos enviaron a llenar una serie de documentación donde nos dijeron que nosotros no íbamos a ser parte de ese turismo de crueldad para poder seguir teniendo la oportunidad de ser vistos en sus plataformas. Por ejemplo, en ese momento se habló de más de 180 empresas de viajes, ¿verdad? Que se comprometieron a dejar de vender este tipo de actividades, incluyendo paseos y espectáculos con elefantes, porque generalmente también cuando hablamos del turismo con vida silvestre, muchas veces los animales se ponen en situaciones en que pueden llegar a hacer trucos o cosas que naturalmente ellos no harían. Sería solamente para un tema de complacernos a nosotros con ciertos espectáculos, por decirlo de una forma. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, lo que invitaba Protección Mundial Animal era a tomarnos buenos selfies. ¿Qué eran buenos selfies? Que no hubiese un contacto directo, que el animal no estuviese siendo contenido o mantenido en cautiverio simplemente para poder utilizarlo como un accesorio para una foto. Porque no todos estos animales estaban dentro de un sitio de manejo responsable. Hoy en día, para nosotros poder cumplir y tener los animales que estamos cuidando, que no pertenecen a Proyecto Así, sino que pertenecen al gobierno, tenemos que cumplir con una serie de requisitos. Entre esos tenemos que tener un regente, tenemos que tener un médico veterinario, tenemos que enviar reportes trimestrales, tenemos que tener planeamientos, recintos adecuados. Entonces estamos expuestos a que en cualquier momento, si no estamos cumpliendo con esto, podríamos tener un cierre técnico perfectamente y los animales se les podrían llevar para otro sitio. Pero muchas de estas experiencias eran en lugares donde ni siquiera entraban dentro de una categoría del sitio de manejo. Entonces simplemente una persona que tomaba el animal, lo sustraía del bosque y empezaba
a lucrar con él de esta forma. Por eso es que no se quería que estos selfies siguieran teniendo este impacto. Por ejemplo, que el animal se sostuviera, se encadenara, se pudiera tocar, que se pudiera simplemente atraer con comida para tomarse la foto, porque también el tema de la comida viene dentro de lo que afecta a la parte de su bienestar animal. No necesariamente toda la comida que se les daba era de carácter alimenticio para ellos y nutricional. Vamos a la siguiente. Entonces, este era como el código que ellos tenían, ¿verdad? Como una forma de hacer recomendaciones para que los turistas pudieran decidir eh, qué lugares visitar, bajo qué estándares y qué debían tomar en cuenta para saber que estaban contribuyendo a situaciones que no estaban provocando ningún tipo de maltrato animal. Este código ético nosotros, como les digo, lo compartimos con muchísimos tour operadores, con muchísimos hoteles de la zona, diciéndoles, bueno, esto no escapa a la realidad de Costa Rica y creo que nosotros deberíamos ser parte de este movimiento que trae protección mundial animal, para poder darles el apoyo. Incluso hablando en su momento con la persona que era el gerente de vida silvestre para Latinoamérica, ahora está acá en la parte de Costa Rica, nos decía que les llamaba mucho la atención que un sitio de manejo quisiera más bien alzar la voz por los animales, ¿verdad? Que qué bonito, que ojalá que realmente esto pudiera ser algo que se hubiese replicado en muchísimos lugares más, no solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica. Y de acá, cuando esta información llega a nuestro gobierno, al Ministerio de Ambiente, como les digo, Costa Rica ocupa un ranking importante, la posición número 7 a nivel de Latinoamérica, ahora lo vamos a ver, y es cuando el gobierno dice, tenemos que hacer algo, tenemos que aprovechar que esta información está y esto que es negativo, convertirlo en una situación que más bien sea positiva para poder ayudar a los animales. Y aquí es donde nace la campaña Stop Animal Selfies. Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué dice la campaña? Básicamente va a ser una colaboración entre diferentes organizaciones de la sociedad civil, empresas turísticas, para generar conciencia acerca de los impactos negativos que tienen los selfies y las fotografías que muestran contacto directo con los animales y poder reducir este tipo de situaciones. Entonces, vemos que, vamos a ver, no es que Costa Rica robe la campaña, no, no se trata de eso, se trata de entender teníamos este problema y quisimos, como decimos tradicionalmente, tropicalizarlo y decir, vamos a hacerlo de esta forma para nuestro país. Vamos a hacer este hashtag, vamos a decir que esta campaña es para Costa Rica, pero no solo para Costa Rica, va a ser para el resto del mundo, diciendo, bueno, Costa Rica se pone literalmente la camiseta y trata de hacer un cambio. Pasamos a la siguiente. Como les digo, por ejemplo, nosotros como país biodiverso, el turista, si ustedes tienen la oportunidad de hablar con él, el extranjero, no les dice, vengo acá a ver la arquitectura. Muy pocos vienen pensando en algo así. Vengo acá porque quiero ir a las playas. Sí, claro, tenemos playas impresionantes. Yo soy de Guanacaste y a mí la parte del Pacífico, yo siempre digo, en época de verano es la parte que siempre me enamora del país. Pero la gran mayoría te dicen, es que ese es un país riquísimo, donde quiera que uno va, está tomándose una taza de café aquí cerca del volcán Arenal y vuelves a ver y de repente hay un tucán perchado en un árbol y uno, wow, ¿cómo un tucán pico arcoíris aquí tan cerca? No necesariamente es que los animales están todos puestos ahí para que los podamos ver, porque a veces es un poco difícil observarlos en el bosque, pero también es que nosotros no somos buenos. Vamos a ver, entramos a veces al bosque haciendo mucho ruido y por supuesto que los asustamos y lejos de querer acercarse a algunos como para estar, no por contacto directo, sino como para que los podamos observar, más bien se alejan por el tema de que los estamos asustando, ¿verdad? Entonces este país tan rico, si seguía teniendo este tipo de situaciones con fauna silvestre, ¿qué iba a pasar? Que sinceramente lo que nos da de comer, que es la parte de turismo, posiblemente entonces en unos años iba a ser un negocio que ya no iba a ser tan atractivo para el país porque íbamos a caer dentro de la misma categoría que los otros países que estaban teniendo este tipo de problemas con fauna silvestre. Pasamos, por ejemplo, vean acá lo que les comentaba antes, cuál era el top 10 de los países con más selfies con vida silvestre y nosotros lamentablemente estábamos ubicados en el ranking número 7.
Pasamos. Entonces, la campaña, de forma muy amigable, explica, ok, no significa que está prohibido del todo las fotografías, porque también hay que hacer la aclaración. Fotografías nos podemos tomar, por supuesto que sí, tanto en un sitio de manejo como santuario o zoológico, porque ahora la Ley de Conservación de Vida Silvestre hace la aclaración que un centro de rescate no debe tener visitación porque el propósito es que los animales puedan ser retornados a su hábitat natural. Entonces, por ejemplo, hay sitios de manejo que pueden tener las tres categorías, pueden ser un zoológico, pueden ser un santuario, pueden ser un centro de rescate. Para hacerles la aclaración, la diferencia entre un zoológico y un santuario es que en un zoológico tenés la posibilidad de adquirir especies de animales, ya sean locales o extranjeras. En un santuario los animales que están son animales que no pudieron pasar ese proceso de rehabilitación, que eran mascotas que tuvieron que quedar para programas de educación ambiental debido a esa habituación, no domesticación, hago la aclaración, con el contacto humano. Entonces, si ahora en Semana Santa ustedes quieren salir a pasear y dicen, ay, mira, vi, por ejemplo, qué sé yo, una manada de monos, ¿verdad? En X lugar, ¿puedo tomarme una fotografía? Claro, pero hacerlo manteniendo una distancia segura, que sea una observación silenciosa, respetuosa. Nos han, por ejemplo, comentado acá en la zona de Fortuna, cuando las personas quieren ir a ver el famoso perezoso, muchas veces los guías incluso, que desconocen cómo afecta esto a los animales, empiezan a aplaudir, empiezan a silbar o incluso empiezan a golpear el árbol, por ejemplo los de Guarumo, que son más delgaditos, para despertar el animal. Esto no es una observación ni silenciosa ni respetuosa. Entonces, por ahí, mejor les digo de una vez, como decimos popularmente, bandera roja, esto no está bien. Respetar los comportamientos naturales de los animales. Si están viniendo a un sitio de manejo y están, por ejemplo, visitando un área donde hay animales nocturnos y los animales están descansando, igual, no vamos a tocar la malla, no los vamos a molestar, no vamos a hacer que se despierten, que salgan de su siesta habitual para simplemente que la gente lo pueda observar. Y a nosotros nos sucede acá, nosotros tenemos un caucel, es un felino precioso, es muy raro de ver, pero generalmente durante el recorrido del tour casi siempre está escondido, casi siempre está dormido. Eso es lo normal, eso es lo natural y se deja que el animal esté así. No lo molestamos, simplemente para que el turista logre observarlo. Si el animal se asomó, perfecto. Y si no se asomó, es parte de su comportamiento natural. Igual no vamos a entrar a recintos. El hecho de que los animales tuvieran un tiempo de convivir con las personas, vuelvo a insistir, están mal habituados, no están domesticados. No podemos decir que porque yo en mi casa tuve una lora hace muchos años viviendo de mascota, que yo la domestiqué. No, esa lora se mal habituó a mi contacto. No significa que yo el día de mañana pueda hacer algo y ese animal simplemente ataque. Y por ejemplo, me ha sucedido a mí. Nosotros tenemos acá un programa de enriquecimiento ambiental. Cuando queremos introducir un alimento nuevo para algunas especies, como en el caso de las loras, lo hacemos a modo de juguete. Entonces, ponemos un poquito del alimento guindado para que ellas puedan explorar, lo puedan saborear y observamos si les gusta, si no les gusta, antes de introducirlo a la dieta formal. Pues un día colocando unos alimentos en el recinto, una lora me picó. Entonces, y bastante fuerte, porque pasé como 3 meses sin sensibilidad en el dedo. Entonces yo decía, si esto me pasa a mí, que tengo 12 años de trabajar en Proyecto Asís, imagínense exponer a una persona que ni siquiera es parte del staff a que venga y esté entrando a un recinto, por ejemplo, a colocar comida. Entonces, terminamos con un accidente y aquella vacación bonita que venía a pasar ese turista se convirtió más bien en una experiencia desagradable. Entonces, esa es la idea, que ustedes conozcan cuáles son las pautas para poder tomarse una fotografía con el animal cercano a ustedes sin necesidad de estar en contacto directo. Y cercano también no significa que tengo que estar tan cerca, porque ahora con los teléfonos hacemos zoom y sí, la fotografía parecía que tal vez yo tenía aquel perezoso, o nuevamente hablando de este, ¿verdad? Casi que aquí y no, y realmente si nos fijamos en el área física, el animal estaba bastante lejos. Por favor, no ofrezcan comida. Y en esto quiero ser puntual con el tema de incluso las frutas. Muchas personas dicen, pero ¿qué hay de malo si yo veo que a la orilla del lago Arenal paran los pisotes
y yo bajo y le ofrezco un banano, le ofrezco una papaya, es una fruta. Claro, tal vez ese tipo de alimento en sí no lo vaya a enfermar, a diferencia de un pollo frito o de las papas fritas que les ponen muchas veces o las palomitas de maíz. Pero el tema es que, ¿qué pasa? Que le estás enseñando al animal un cambio de conducta. Es más fácil obtener ese alimento del humano que regresar al bosque. Si el animal no regresa al bosque, no hace los servicios ecosistémicos que nosotros necesitamos. En su gran mayoría nos ayudan con dispersión de semillas. O sea, nos están ayudando a reforestar. Entonces, si nosotros no lo hacemos y estamos cambiando la conducta del animal, tampoco el animal lo está haciendo. Entonces, seguimos teniendo un tema de, por ejemplo, cambio climático súper acelerado porque hay un montón de factores sumándose y entre esos, que los animales dejen de hacer ese rol es esencial para nosotros. Entonces, esa parte es vital y lamentablemente, puntos como Manuel Antonio, estas situaciones se ven día a día. Gracias infinitas a Dios, no hemos tenido un accidente, pero el día que uno de estos monitos cara blanca que se acercan a robarse la comida, muerda a alguien y Dios no lo quiera, sea un niño y termine muy mal herido, se va a volver un problema y un problema de imagen también para el país. Entonces, por eso es que también recordemos que con el tema de la pandemia, que no ha terminado, también algunos animales se exponen. Si yo tengo COVID hoy en día, no solo se lo transmito a mi familia, a mis amigos, etcétera, se lo puedo transmitir a un animal silvestre también. Entonces también caemos en un tema de enfermedades zoonóticas, que puede ser que el animal silvestre me transmita una enfermedad a mí, o antropozoonóticas, que yo le transmito una enfermedad al animal silvestre. Pasamos a la siguiente, Marce. Cuando nosotros nos afiliamos a la campaña, fue precisamente en medio de la pandemia. Fuimos de los primeros sitios de manejo que dijimos, sí, queremos ser parte de esto, nos parece genial, porque es una forma muy linda y muy respetuosa de poner un alto a esta situación, que sí es una petición que créanme sigue siendo frecuente con algunas personas que vienen a visitar el país. Pasamos a las otras para enseñarles que parte del compromiso desde que dijimos sí fue poder ser embajadores de esta campaña, poder darla a conocer. Esta oportunidad fue hermosa porque, por ejemplo, yo tengo aproximadamente unos 2 años de colaborar con el grupo de especialistas de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que tiene un subcomité de educación ambiental para los cernartros, que son perezosos, armadillos y hormigueros en Latinoamérica. Y nos invitaron en el taller de conservación del perezoso pigmeo. De las 6 especies de perezosos, este es el que está categorizado como en crítico peligro de extinción y únicamente se encuentra en Escudo de Veragua, en Panamá. Fuimos invitados para precisamente darles a conocer la campaña al Ministerio de Ambiente de Panamá, para que vieran qué fue lo que hizo este vecino y cómo los invitábamos nosotros a también, ¿por qué no?, adoptar la campaña de una forma similar en Panamá. Entonces, esto fue el año pasado. Pasemos a la otra. Nos ha encantado, por ejemplo, ir a visitar hoteles, hablar en temas de sus certificados de sostenibilidad turística, la importancia que también ellos ojalá puedan ser parte de la campaña, los turoperadores, cuando hay actividades que involucran niños, cuando hay actividades con turismo extranjero, cuando hay, por ejemplo, grupos importantes como estos chicos que eran un grupo de guías, que es la fotografía abajo a la derecha, ¿verdad? Poder decirles por qué no nosotros seguir en esta línea de responsabilidad con la fauna silvestre y olvidar estas viejas prácticas que más bien estaban causando daño. La siguiente. Por ejemplo, también esta campaña, como les decía, bueno, hemos tenido la oportunidad de compartirla con instituciones extranjeras como universidades, como la Universidad de Texas A&M, que tiene su campus muy cerca al área donde nosotros estamos ubicados. También, por ejemplo, con los bomberos de la zona de La Fortuna, porque a veces pasa que en los rescates de animales, y recuerdo muy claro esa fotografía, la estuve buscando hoy, pero no la pude encontrar para mostrárselas. Por ejemplo, pasó una vez con el cuerpo de bomberos que rescataron un perezoso, publicaron la foto, súper contentos, y más bien que el muchacho sosteniendo el perezoso, cuando ustedes leían los comentarios en Facebook, nadie se alegró porque el perezoso fue rescatado, sino que todo el mundo decía, qué divino, yo quiero una foto igual que él, ves, es que esos cocos son tan bonitos,
son tan adorables, parecen un peluchito, ¿dónde me podría yo tomar una foto así? Entonces quisimos concientizar a los colegas de acá de la zona norte de bomberos que por favor cuando hicieran rescates de fauna silvestre, que no es su misión principal, pero en ocasiones les toca, que tuvieran cuidado con ese tipo de información que subían a redes sociales, porque lejos de verse como una acción positiva en el rescate, más bien se veía como algo que la gente quería imitar de alguna forma. La siguiente. Y pues actividades donde podemos estar un poco más cercanos, ¿verdad? Con otros públicos, por ejemplo, cuando se celebró los 20 años, los 30 años del Parque Nacional del Agua, el aniversario el año pasado del Parque Nacional Volcán Arenal, y pues también hemos realizado mucho de estas charlas de forma virtual al igual que hoy. Pasamos a la siguiente. Y esto es un ejemplo muy pequeñito para que ustedes vean que nos siguen pidiendo situaciones de interacción con fauna. Por ejemplo, en este caso, este muchacho que decía que tenía una amiga que siempre que había querido leer un mono y chinearlo, cuando le explicamos por qué no, lo que nos contestó al final fue, gracias por su utilidad, igual lo vamos a hacer. Entonces, como ven, o sea, la gente hay que ser como una gota de agua. Para lograr un cambio, a veces hay resistencia, a veces hay personas que no lo entienden, hay personas que no les gusta y piensan que con dinero pueden pagar en cualquier lugar para lograr tener la experiencia, y a veces en algunos lugares se les abre la puerta lamentablemente. Esta otra turista, más bien ella fue, que tuvo una experiencia en Manuel Antonio, ¿verdad? Por esta habituación que los monos tenían de que veían personas con mochilas, inmediatamente asociaban eso con comida. Ella fue aruñada, no fue ni siquiera mordida, pero sí la persona se preocupó muchísimo pensando en que tal vez podía tener rabia, ¿verdad? Que no es algo que también pudiera ser extraño en una especie como esta. A veces la forma en que se abordan ciertas noticias, tanto en televisión como en la prensa, también lamentablemente lo que puede servir para educación ambiental se toma de forma jocosa, ¿verdad? Entonces, Nodal fue víctima de lampa animal en su paseo por Costa Rica. Entonces, Cristian Nodal y su novia vinieron al país hace algunos días para disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. Sin embargo, se llevaron una sorpresa cuando un grupo de pisotes se robó su comida. La divertida anécdota pasó en Miramar, en Punta Arenas. Entonces, esto es una interacción negativa, no es una interacción divertida, pero lamentablemente cuando la persona que está redactando la nota lo hace de esta forma, lo hace ver como cool, por decirlo así. Entonces, es indirectamente como una invitación para, ¿verdad? No pasa nada, esto fue divertido y no pasó nada. Claro, imagínate, gracias a Dios, como les digo, el animal robó comida y se alejó, no fue que llegó y mordió a alguien, ¿verdad? Que a veces puede suceder. Y ya casi para terminar, quería invitarlos para que si tienen la oportunidad de encontrar yo tengo los links, estos artículos de National Geographic. Este me llamó mucho la atención en el 2014, que era el tema de mascotas exóticas. Entonces, por ejemplo, fue bastante impactante para mí darme cuenta cuando el artículo decía que, por ejemplo, si se contaban los animales viviendo en Estados Unidos como mascotas en las casas de las personas, como mascotas silvestres, y se contaban también los que estaban, por ejemplo, viviendo en zoológicos, ese número era muchísimo mayor. Y ya vemos que definitivamente Estados Unidos tiene un impacto muy fuerte en todo el tema que tiene que ver con situaciones negativas con fauna silvestre. Y después, esto fue de abril del 2014, este que les menciono. Y el otro, el costo escondido de la vida, el costo escondido del turismo con vida silvestre, venía perdón, ¿cómo se llama? A ejemplificar que sí, toda esa problemática que Protección Mundial quiso dar a conocer, ahí vienen ejemplos claros. Y vuelve a destacar el tema de la problemática de redes sociales. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que subo Adriana. Imagínense estas celebridades que tienen millones de seguidores
y lo que hoy replican en sus redes sociales, posiblemente muchas otras personas quieran hacerlo. Entonces creo que aquí tienen también literatura para darse cuenta que esto es un problema global y que si continuamos a este ritmo, vamos a seguir hoy en día afectando muchísimas especies y estamos pues en una era de aniquilación masiva. Se habla de la sexta era de aniquilación masiva, donde ya hemos perdido prácticamente más del 50% de vida silvestre mundial, ¿verdad? Por diferentes razones. Entonces creo que por aquí también es una invitación a la reflexión, una invitación a la información y pues a, como les decía desde un principio, ver la vida silvestre con tal vez con ojos diferentes y darme cuenta que mis redes sociales también son una fuente de que yo pueda educar a las personas que tengo cercanas. Yo siempre digo que es bonito ser uno el cambio que uno quiere ver en el mundo, como dice Gandhi, y yo empecé compartiendo esto con mi familia, con mis amigos más cercanos, obviamente con nuestros colaboradores, siempre estamos insistiendo. Y cuando de repente tengo un amigo y veo en redes sociales que publicó una fotografía porque fue a México y nadó con delfines o X o Y situación, de forma privada siempre le comento el tema, no como una crítica, sino que siempre le digo, ay, me encantaría comentarte algo sobre la actividad. Cuando tengas un tiempo, nos podemos tomar un cafecito, te puedo llamar porque, como decía Protección Mundial Animal, desde el momento que uno se informa, entonces vean que los selfies negativos empezaron a reducirse porque ya la persona tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Muchas veces no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, pues esta era la información. Tenemos un video final para que puedan ver la forma en que Costa Rica ha invitado al mundo a conocer la campaña y, por supuesto, si tienen consultas, si tienen preguntas, aquí estoy con todo gusto para atenderles. Adriana, muchísimas gracias. Vamos a compartir el video. Dame un segundo, por favor. Costa Rica es conocida por ser el hogar de algunos de los animales más lindos del mundo. The Costa Rican government has launched a campaign. El gobierno lanza una campaña. El país se convierte en el primero en lanzar una campaña. Es de Costa Rica, pero también es a nivel global. Stop Animal Selfies. 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 O que la gente, por favor, no tome más fotografías con los animales. La iniciativa busca frenar los selfies con especies salvajes. A campaign urging anyone visiting the country to avoid taking pictures with wild animals. El gobierno pide tomarse selfies con animales, pero de peluche. Así que, mejor con esto. Cada día, miles de animales son sacados de su hábitat, puestos en cautiverio y utilizados en un negocio cruel. En Costa Rica y en el mundo, los selfies en contacto directo con animales silvestres están causando un gran daño a la biodiversidad. Pero como en Costa Rica amamos la naturaleza, decidimos hacer algo. Hi, pura vida. Hola, ¿cómo vas? Hi. ¿Sabían ustedes que hay animales silvestres que le encantan los selfies? Do you know there are wild animals that love selfies? No. Te lo presento. ¡Oh, qué lindo! Very good. Oh my God. Costa Rica decidió prohibir el contacto directo con animales silvestres en cautiverio o en su hábitat natural. Estos animales aman los selfies, los de verdad no.
sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún comentario sobre lo que pudimos conversar durante la presentación. Sí, mi pregunta es, ¿esto es una ley o una iniciativa de tomarse fotos con animales silvestres? Bueno, el contacto directo está prohibido actualmente. La Ley de Conservación de Vida Silvestre no nos permite tener contacto directo con fauna, entonces esto es una iniciativa para poder invitar a las personas a entender el por qué, ¿verdad? Más que decir, está prohibido porque lo dice la ley, no, es entender qué hay detrás. Era todo lo que les contaba anteriormente de lo que significaba maltrato animal. Ah, perfecto. Sí, el profesor nos ha hablado de eso, de que sí se puede tomar una fotografía si está trabajando, pero no así como para exhibir el animalito, no. ¿Verdad? Bueno, te cuento mi experiencia personal. Yo no coloco en mis redes sociales fotografías con los animales con los que trabajamos en Proyecto Asís si estoy en un proceso, por ejemplo, de cuidado médico, por decirlo así, porque lamentablemente no todas las personas comprenden que vos estás en esto como un trabajo o que estás, por ejemplo, como decías vos, por una situación ahí que es parte de tu carrera o parte de tu día laboral. Entonces, eh, nos gusta colocar fotografías donde se vea que es que hay un cuidado médico o un procedimiento médico detrás. Por ejemplo, nosotros tenemos fotografías o videos en nuestras redes sociales donde está el médico veterinario realizando un procedimiento y obviamente pues sí, tiene que sujetar, tiene que tocar el animal. Pero no la fotografía, no sé si recuerdan la cara del muchacho con el león. Nos pasó una vez llevando un felino para una radiografía en una clínica veterinaria cercana que nos vende sus servicios, que claro, los muchachos estaban encantados, fascinados. ¿Cuándo vas a tener un manigordo cerca, sedado, para poder tomarte una fotografía? Entonces todos a la par y todos sonriendo, pero nunca explicaron qué era lo que estaban haciendo. Sí, perdón, no, que le estaba comentando a la otra persona que, por ejemplo, con el caso que nos pasó con este manigordo que llevamos a unas radiografías, todos los chicos, ¿verdad? Todos posando con el manigordo atrás y todos sonriendo, pero, y colgaron la fotografía en sus redes sociales de la veterinaria, pero no explicaron el contexto, no explicaron que había sido un animal silvestre atropellado, que había llegado muy delicado, que teníamos que tomar radiografías para ver si había lesiones de ¿cómo se llama? Algún tipo de trauma importante o incluso si requería cirugía inmediata por algún tipo de sangrado interno. Entonces, sí les dijimos, no, por favor, no nos hagan esto porque también nos exponemos nosotros a un tema antesinate que nos podrían acusar de mal manejo de fauna, ¿verdad? Entonces, creo que en esa parte, los que tenemos alguna relación con fauna, tenemos que verlo así, ¿verdad? De que tenemos que contar la historia de qué es lo que hay detrás, para que la gente no lo vea como una fotografía bonita y yo quisiera replicar eso en alguna forma. Ay, perdón. Muchas gracias, disculpe, no me presenté, mi nombre es Judith. Ah, mucho gusto, Judith, encantada. Gracias por su pregunta, es genial. La felicito porque es de las preguntas que más bien sirven para este tipo de reflexión precisamente. Perfecto, gracias. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oh, hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Adriana, tengo un par de preguntas, porque tradicionalmente siempre el guía de turismo, el guía turístico, siempre ha tratado un poquito de llevar a los clientes, ¿verdad? A la zona donde puede haber posibilidad de animales, bueno, pues para que el cliente se vaya más satisfecho, etcétera. ¿Qué tanto impacto ha tenido esto en ese grupo? Y otra cosa es, ¿qué hacemos cuando vemos a alguien que lo está haciendo? O sea, que alguien que está haciéndose selfies, o sea, ¿cuál es lo que tiene que hacer el ciudadano? ¿Cómo lo puede denunciar? O cómo... Obviamente yo sé que tiene que haber un proceso de empatía, o sea, una empatía, explicarle, pero a veces eso tampoco funciona, ¿no? Entonces, no sé si existen mecanismos actualmente así que sean rápidos. Esa es una pregunta y la otra es el impacto en el tema de los guías turísticos, ¿no? Que siempre, vamos, yo he trabajado en varios sitios hace un montón de años aquí en Costa Rica y salías de un centro, un parque y tenías ahí los bananos y las comidas, los plátanos para que llegasen los pizotes y los mapaches, ¿no? Y entonces, claro, eso era un atractivo ya más. Entonces, gracias. No,
genial las dos preguntas, me encantan. Y el comentario que vi muy rápido en el chat que decía que sería genial ponerlo en las aerolíneas. Inmediatamente se lo hago llegar a la promotora de la campaña, porque claro, o sea, vamos a ver, a veces lo obvio, ¿verdad? De repente se puede pasar por alto. Esto está en el aeropuerto, pero claro, imagínate venir en el avión y ya darte cuenta desde antes. Es como prevenir la situación. Y la otra pregunta, sí, vamos a recordar que esto prácticamente es del año 2020 para acá y vamos poco a poco. Tenemos que romper una parte cultural muy fuerte. Vamos a verlo desde el punto de vista de tenencia ilegal de fauna silvestre. ¿Quiénes no tuvimos, yo incluida, la experiencia de tener un animal silvestre en casa? Yo soy de Liberia, entonces lora, copete amarillo era tradición en la casa de mi abuelita. Y yo entiendo que hay animales que nos generan cierta empatía, ¿verdad? Entonces, yo todavía hoy por hoy, con las que hay acá rescatadas, ya aprendí a que no es pasar y hola Lorita, ¿verdad? Sino que ya entender por qué lo hacían, ¿verdad? Entonces, para poder abordar esta situación es ver cómo podemos hacer para dejar de hacer estas prácticas que también eran tal vez posiblemente esta parte de nuestra niñez, ¿verdad? Si acercaba al animalito a la casa, le dejábamos un poquito de comida, el guía turístico, claro, las frutas y vamos a lo mismo. Pero son frutas, no lo estoy afectando, no le estoy dando nada que le vaya a afectar de repente la nutrición directamente. Sí y no, ¿verdad? Lo que más estás afectando es la parte comportamental. Entonces, hoy en día, el gobierno tiene una forma de que nosotros podamos denunciar estas situaciones. Hace poco nos pasó, una turista nos dijo, hace 8 años estuve donde ustedes en un tour y tuve la experiencia que regresé al país la semana pasada, estaba en la zona de Limón y un niño de escuela se acercó con un perezoso y se lo ofrecía a los turistas para que se sacaran una fotografía por $1. Estoy hablando mucho del perezoso porque desde que se convirtió en símbolo nacional ha sido para bien y para mal por el tema de sobreexposición que tiene. Entonces ella me dijo, ¿qué se puede hacer? Porque ese animalito no creo que sobreviva mucho tiempo. Hay un sistema que se llama Citada, citada.go.cr, que es el sistema de trámites de denuncias ambientales, donde vos podés ingresar esa denuncia ambiental. Entonces puedes adjuntar fotografías, puedes adjuntar videos, puedes hacer una denuncia anónima porque tal vez no querés entrar en un conflicto directo con esa persona que tenés que denunciar porque sigue haciendo una mala práctica. Y esto llega a una fiscalía ambiental. Entonces, esas denuncias que se suben a Citada sirven para dos cosas. Sí o sí se tiene que resolver. Y la otra parte es poder llevar una estadística. ¿Cuáles son las mayores situaciones que se están denunciando, por ejemplo, con vida silvestre hoy en día? Entonces, no solamente sirve para tema de fotografías o contacto directo, a nosotros nos pasó. A 5 kilómetros de donde estamos ubicados, hay un lugar que era un restaurante de comidas típicas, donde en varias ocasiones observamos un perezoso de 2 dedos que andaba por el techo del restaurante, por el cielo raso, para que los turistas cuando llegaban, antes de ir a rafting, pudieran parar y hacer videos. No hay contacto directo, pero hay un mal uso de ese animal silvestre. Ese animal silvestre no debería estar ahí, debería estar en un bosque descansando. Entonces, esa es una opción. Citada, si la persona no la quiere hacer vía internet, está la línea 1192, que también es para denuncias ambientales, y esa es otra forma. Yo siempre me ofrezco para guiarlos. Si, por ejemplo, no saben cómo hacerle, quieren hacer la primera denuncia, yo encantada los puedo guiar en el proceso, porque es una forma de seguir contribuyendo, más bien no ser nosotros parte del problema, sino más bien volvernos parte de la solución con esta situación. Entonces, esa es la forma que se puede hacer hoy en día. Genial, muy bien, muy bien. Sí, porque yo creo que hay un faltante ahí, ¿verdad? En que realmente muy poca gente sabe cómo denunciar esto. Entonces creo que ahí hay que fortalecer esa parte, ¿no? Y si es un turista, Si es un turista, lo que podemos hacer es, ¿dónde está sucediendo la situación? ¿Fue en un sitio de manejo que lo sigue permitiendo? Porque esto tampoco ha sido muy aceptado a nivel del gremio, ¿verdad? Hay celebridades que viajan al país que de repente contactan de forma privada lugares donde quieren ir, donde quieren tener experiencias únicas y pues obviamente vienen a decir, bueno, voy a dejar una donación de por medio, etcétera, ¿verdad? Entonces,
habría que ver dónde sucedió eso. ¿Sucedió en un sitio de manejo? ¿Sucedió en un restaurante? ¿Sucedió en un parque nacional? Para entonces encauzar cuál es el punto que está sirviendo, que está haciendo un problema, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos la situación con los pisotes y ya viene Semana Santa y es de las cosas más fuertes que gracias a Dios hemos hecho un enlace, porque en esto no es trabajar solos, en esto es trabajar unidos. Entonces hemos hablado con los hoteleros, con las cámaras de turismo, con la policía turística, con la fuerza pública, con los bomberos, para que todos estemos en la misma sintonía, porque todos tenemos la capacidad de poder llegar y decirle, mira, eso que estás haciendo no es permitido, y además te expones a esta situación, entonces más bien te invito a que disfrutes el animal, pero te alejes. Entonces hay que ver dónde es que se presenta el problema para poder ya buscar la pronta solución. Muchas gracias por la respuesta. Y lo de los aeropuertos, sí, me parece muy interesante. Se me acaban de ocurrir como 1000 cosas desde que entres al avión y te regalen uno. A la persona se le entrega la copia del código ético. De hecho, Marce, por ejemplo, Stop Animal Selfies. Siempre me enredo si es ORG o es .cr, qué pena. Ahí viene el código ético que se puede descargar, la guía, si no se las paso un momentito ahí por privado en Fogados para que ustedes la puedan también con mucho gusto hacer llegar a las personas que estuvieron hoy, porque la guía te dice, ¿verdad? ¿Cuáles son los 8 puntos esenciales que recomienda para un turismo ético con fotografías con fauna silvestre? Nosotros, turista que viene a Proyecto Asís, turista que se le entrega una copia de la guía. Tenemos esos cuadritos que vimos con carita feliz y carita triste, sí y no, en la entrada. Así vamos a hacer el tour, esto no lo vamos a hacer. Si las personas no quieren seguir el lineamiento de forma muy respetuosa, muchas gracias, pero no vamos a continuar la actividad porque usted está perturbando a los animales y los animales ya sufrieron suficiente, ¿verdad? Con todo lo que les pasó anteriormente como para también que lleven un estrés cargado día a día. Entonces, tal vez lo que sería bueno, no recuerdo si a Eris está pasando constantemente el video en las pantallas informativas, pero claro, de inmediato hacemos llegar la propuesta porque es genial que el turista se entere. De hecho, el turista ya empieza a ser más consciente y les puedo decir que nosotros, de este otro lado, desde el lado de los animales silvestres, la gente lo agradece y dice, wow, qué bien que Costa Rica está haciendo esto. Nos los ha dicho gente de Brasil, que Brasil, bueno, con todas las situaciones que suceden en el Amazonas. Nos los ha dicho gente de Colombia. Colombia tiene un fuerte problema de tráfico de fauna silvestre. Nosotros no somos la excepción, pero Colombia es todavía más evidente. Cuando yo compartí esta información, por ejemplo, con el grupo de especialistas de UICN, muchos de mis colegas decían, excelente, excelente, porque sí necesitamos hacer algo por Senartros, porque son animales muy buscados para el tema de selfies. Entonces, lo bonito es, como les digo, cuando empezamos a difundir el mensaje, pero de una forma que sea sensibilizar. Si yo hubiera llegado con un mensaje impositivo hoy, un mensaje de es que ustedes, los costarricenses, nosotros, y en forma de regaño y en forma de no se puede, porque eso no te sensibiliza, eso más bien te pone a la defensiva y entonces de repente por aquí me entró, por aquí me salió, como decimos. Pero como les digo, pónganse estos lentes ahora en Semana Santa, observen y se van a dar cuenta que es una cuestión del día a día, ¿verdad? Los temas con fauna silvestre, estas interacciones negativas. Entonces, seamos parte de este cambio, invitemos a nuestra familia cercana, vivamos una Semana Santa diferente, dejemos la naturaleza en su lugar, como decía Lisette hace unos años, ¿verdad? Nosotros siempre tomamos prestada, porque no es nuestra, una frase de una colega de Colombia, que es una persona que admiramos muchísimo. Ella tiene una fundación que se llama Fundación Ainao, y la señora Tinka Pleche dice, llévalos en tu corazón, déjalos en el bosque. Entonces yo creo que esa ha sido la frase más bonita para invitar a lo que es ese tema de fauna silvestre. No, yo creo que sí, que hay mucha falta de información. O sea, realmente sí he notado que cuando se explica la gente lo empieza a respetar, pero realmente no lo sabe. O sea, no son conscientes del daño que se causa hasta que se visibiliza, ¿no? Lo que está pasando, y ahí es donde cambia. Y esa es la parte bonita del ser humano, ¿no? Que aunque se esté equivocando puede... Y nada, bueno, por mi parte yo te deseo que sigas con esa fuerza y esa pasión que estás
porque sé que estás haciendo mucho por los animales. Me saludas a Cristian González por ahí. Ay, Cristian, es una persona que hemos aprendido horrores. Y bueno, para ya no robarles más tiempo, esa parte cuando tenés la oportunidad de trabajar con fauna, esa delgada línea entre entender es un ser sintiente que llegó a mis manos por un problema que yo como especie provoqué y que necesito ayudarle en esta transición, no es mi bebé. Muchas veces, a veces en estos temas ya del otro lado caemos en mascotización y es un error terrible. Porque entonces cuando empezamos a ver aquel animalito silvestre que es un bebé huérfano como mi bebé, se me olvida el objetivo. Y el objetivo es que ese animal tenga un proceso de rehabilitación y pueda regresar a su entorno natural y ojalá evitar que en un futuro tenga otra situación negativa. Pero esto es lo más bonito de la campaña, que es una invitación a la reflexión. Y yo creo que cuando escuchen el video, que ahorita ya Marce lo tiene, van a ver que realmente uno dice, qué lindo que mi país haya hecho esta iniciativa, la haya tomado como propia, se haya puesto la camiseta y quiera ser un ejemplo. Porque ha sido, les puedo decir, un 95% bien recibido. El otro 5% que queda por ahí, es cuestión de seguirlos invitando, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, gracias a las personas que se conectaron, gracias a las personas que también comentaron o participaron. Y aquí estamos a la orden. Otro día podemos hablar de tráfico internacional de fauna. Nadie se imagina la cantidad de millones que se mueven detrás de este mercado negro y es tremendo. Y es una de las formas que el tema de contacto directo con fauna silvestre contribuye directamente a este mercado también. Adriana, muchísimas gracias, no solo por esta charla, sino por todo lo que han estado haciendo, por ese trabajo también incansable. Yo imagino que han tenido también resistencia de algunos sectores. Gracias por permanecer a pesar de esa resistencia. Gracias por mantener esa esperanza de alguna manera en que es posible. Gracias por mostrarnos que es posible el cambio que ustedes mismos han visto, en cambiar como eso que hemos aprendido, eso de desaprender más bien, de cómo se podía manejar antes, cómo ya no, y si es posible, y ahí es donde la educación que ustedes han utilizado como herramienta, pues es la clave. Así que gracias de verdad, creo que aquí quedamos todos muy inspirados, también a unirnos a la campaña, y bueno, también a hacer los ajustes que tengamos que hacer en nuestras prácticas cotidianas como turistas, y también a transmitir esta información a otros. Así que de verdad, muchas gracias a todos, y recuerden que este video va a estar disponible con sonido en el YouTube de Fogados próximamente. De verdad, muchas gracias. Enviamos algunos enlaces al chat de lo que iba hablando Adriana un poco para que puedan descargarlos. Si hizo falta algo, necesitan información adicional, nos pueden contactar a través de redes sociales, las de Fogados, las de Proyecto Asís. Y bueno, con gusto aquí seguimos construyendo entre todos y seguimos hablando entre animales humanos de animales no humanos. Así que los esperamos el próximo jueves. Gracias, Adriana, de verdad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y felicidades por hacer estos espacios. Hasta luego, gracias. Bye.